Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Arley Zapata y voy a explicarles, bueno, a través de este video tutorial, hacer una breve descripción del controlador o el circuito controlador para el proyecto invernadero en el área o en la materia de microprocesadores y microcontroladores de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Eh, Básicamente lo que hicimos en este proyecto, lo que se intentó implementar en el proyecto es, que a través de un microcontrolador podamos tener control total sobre tres sensores. En este caso, un sensor de iluminación, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Y que en el momento que cualquiera de esos tres sensores llegue a una condición predeterminada, la cual ha sido pues programada por el usuario, él ejecute una tarea o mande una señal hacia unos actuadores, los cuales activarán diferentes elementos. En este caso pues son unos bombillos, unos ventiladores y unas bombas. El diseño realmente fue muy sencillo. Eh, lo que se hizo básicamente con el programa fue establecer dos condiciones. Era si, si se está leyendo o si se está recibiendo una señal, en este caso un 1 o un 0 lógico, ejecute una tarea. Entonces les voy a mostrar, eh, ese es el programa, el código fuente, en el cual, o sea, si ustedes pueden ver, es un programa realmente muy sencillo. Y lo que básicamente lo que se le dijo al programa, o se asignó al programa, es que asignara pues el puerto A como entrada y el puerto B como salida. Eh, Básicamente lo que se hizo fue también después determinar eh, qué, qué puertos o qué pines, en este caso del PIP 16SF84, se asignaban como entradas. En este caso, como el puerto A está como entrada y el puerto B como salida, entonces lo que se hizo en este caso es asignar a cada uno de los sensores uno de esos puertos, tanto uno como entrada como uno como salida. En el caso del sensor de iluminación, se asignó el puerto A, el puerto A, el puerto 0, el puerto 0 del puerto A, el pin 0 del puerto A, perdón, como entrada, y el pin 0 del puerto B como salida. O sea, que esa es la que actuaría a la etapa de potencia o mandaría la señal a la etapa de potencia. Para el sensor de temperatura se asignó el pin 1 del puerto A como entrada y el pin 1 del puerto B como salida. Y para el sensor de humedad se asignó el pin 2 del puerto A como entrada y el pin 2 del puerto B como salida para actuar. Entonces voy a explicar cómo está estructurado el código fuente. Realmente es un circuito muy sencillo, lo hice a través de este programa PitBasic Pro, y realmente pues la interfaz me parece un poquito más sencilla que con otro tipo de programa ensamblador, en este caso como el MPLAB. Me pareció muchísimo más sencilla y más fácil de implementarlo. Entonces lo que hago es básicamente, bueno, aquí está la descripción del programa, qué es lo que hace el programa. Asigno ambos puertos, tanto el puerto A como el puerto B, el puerto A como entradas y el puerto B como salidas. En este caso, para que él me pueda reconocer el puerto A como salida, entonces tengo que asignarlos con unos. Y para el puerto B, entonces tengo que asignarlos a ceros.
Como el puerto A únicamente tiene 5 pines, entonces por eso hay 5 unos. O sea que todos esos pines del puerto A son salidas, perdón, son entradas. O sea que van a recibir la señal. Y el puerto B son salidas. Este puerto B va a reaccionar dependiendo los estados y la configuración que como usuario o como programador le asigne. Aquí inicia el programa. Tengo delimitados o tengo estructurados los 3 sensores. ¿Cómo funciona realmente? Yo lo que estoy diciendo es con esta orden if que significa sí, y temp que significa en este caso si el puerto temp es como respuesta. En este caso lo que yo le estoy diciendo es que si el pin 0 del puerto A es igual a 0, entonces el pin 0 del puerto B debe ser igual a 0. Es decir, que si en ese caso el pin 0 del puerto A es igual a 0, entonces me mande un 0 lógico, pero por el pin 0 del puerto B. Luego viene la otra condición. Si el puerto A, perdón, si el puerto 0 del puerto A es igual a 1, entonces, o sea, cambia su estado. Entonces, que me mande un 1 lógico por el pin 0 del puerto B. ¿Eso qué quiere decir? En este caso yo aquí tengo pues el programa Proteus ya con el diseño, y aquí pues arranco la simulación. Básicamente, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Que si por este pin me llega, si este pin aquí es igual a un 1 lógico o a un 0 lógico, por este pin 0 también me manda un 0 lógico. En este caso, como por aquí está entrando un 0, no hay señal de 1 de entrada, entonces por aquí me está mandando un 0 lógico. No se ha activado absolutamente nada. Básicamente esas son las condiciones. Perdón. Para el sensor de temperatura la condición es la misma, pero en este caso cambiaría el pin, cambiaría el puerto de entrada. En este caso el puerto de entrada sería el puerto de entrada del puerto A, el pin 1 del puerto A sería la entrada del sensor de temperatura, y la salida sería el pin 1 del puerto B. Cumple la misma condición. Si ese puerto es igual a 0, entonces la salida por el pin 1 del puerto B va a ser igual a 0. Si ese puerto cambia a estado lógico 1, entonces va a ser igual, va a sacar un 1 también por el puerto B. El sensor de humedad es el mismo, cumple la misma condición, pero en este caso ya es a través del pin 2 del microprocesador PIP 16684, cumple la misma condición. Entonces, ese sería nuestro código fuente. Realmente es muy sencillo, y si ustedes se dan cuenta, básicamente es cíclico, y se está moviendo a esos dos estados. Si cambia de estado alguno de los puertos de entrada, como aquí lo explico, si cambia el de estado RA0, RA1 o RA2, él automáticamente me va a cambiar los estados de RB0, RB1 y RB2. Paso a explicarse entonces cómo es el funcionamiento acá. Este es mi programa, o este es el programa que se diseñó. Entonces, el sensor de iluminación básicamente está compuesto pues a través de una fotocélula, la cual se activa, o la cual se abre. En este caso ella funciona como un interruptor. Cuando está recibiendo luz natural, funciona como un interruptor. En este caso está cerrada. Cuando hay ausencia de luz, baja intensidad de lúmenes, ella automáticamente se abre. En este caso, como está cerrada, todo el voltaje que está sobre esta resistencia de 1K
se va a tierra, porque siempre busca el camino libre. Entonces, aquí yo lo que hago es empezar a simular como que, es decir, como si se estuviera oscureciendo, empiezo a bajar la intensidad de lúmenes. En el momento que se, 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 eh, que ya hay ausencia de que la fotocélula detecta ausencia de luz, automáticamente manda una señal, manda un 1 lógico al pin 0 del puerto A de su microprocesador. Este a su vez, entonces aquí cumple la condición. Si aquí hay un 1, él me manda un 1 lógico por por el puerto B, en este caso por el puerto 0, el cual me activa permite el paso de voltaje, el cual también me activa este relé. ¿Qué hace este relé? Este relé lo que nos va a hacer va a ser nuestra etapa de potencia. En este caso pues yo la tengo conectado a 12 voltios, pero pues nosotros podemos conectarlo en este caso a 110 voltios. ¿Qué es lo que me hace este relé? Me activa en este caso unos bombillos. Entonces, en este caso, ahí ya se activaría nuestro sensor de iluminación automáticamente. En caso tal que vuelva pues, bueno, haya luz natural, entonces aquí se empieza a aumentar la intensidad de lúmenes y nuestro relé automáticamente se apaga porque hay ausencia o no hay paso de voltaje. Esa sería nuestra primera condición. Ese sería nuestro primer sensor, nuestro sensor de iluminación.